Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. En esta lección estudiaremos un segundo ejemplo sobre la ley de Raoul. En una lección previa estudiamos que la ley de Raoul se puede aplicar para soluciones que tienen un soluto volátil o un soluto no volátil y en ambas el solvente se considera el componente volátil. Y vimos un ejemplo en el cual el soluto era volátil y el solvente también era volátil. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación de la ley de Raoul cuando el soluto es no volátil y el solvente es volátil, correspondiente entonces a la segunda definición, que nos dice que la presión de vapor del solvente en una solución es igual a su fracción molar multiplicada por la presión de vapor del solvente puro y a la misma temperatura que la solución. Este segundo caso de la ley de Raoul, donde el soluto es no volátil, es decir, el soluto se incorpora a la disolución, que por lo general hablamos de soluciones líquidas, y luego no tiende a salirse de la fase líquida, como si lo hace el solvente. El solvente va pasando de la fase líquida a la fase vapor. Es esta segunda definición la que tiene gran relevancia en el estudio de las propiedades coligativas en forma específica la disminución de la presión de vapor. Pero en este caso nos vamos a remitir solamente al cálculo, es decir, cuál es la presión del solvente cuando se le adiciona un soluto que no es volátil. Y posteriormente, cuando estudiemos el tema de las propiedades coligativas, analizamos la expresión matemática para el cálculo de la disminución en la presión de vapor. Como ya habíamos visto, la presión de un componente I es igual a su fracción molar por la presión de ese componente cuando está puro, que es entonces la expresión general de la ley de Raoul. Y cuando el soluto es no volátil, pues este no presenta presión de vapor, por tanto la presión de vapor que se calcula es la correspondiente a la del solvente, que es entonces la expresión que nos interesa considerar en este caso. Veamos entonces un ejemplo en el cual vamos a determinar la presión de vapor de un solvente en una solución, conociendo también cuál es el soluto no volátil que se adiciona. El presente ejemplo sobre la ley de Raoul cuando tenemos un soluto no volátil y un solvente volátil dice lo siguiente: una solución se prepara al disolver 0,4 moles de sacarosa en 10 moles de agua líquida a 23 grados centígrados. Calcular la presión de vapor de esta solución a la temperatura indicada si la presión de vapor del agua a 23 grados centígrados es de 21 milímetros de mercurio. Resolvamos entonces el presente ejemplo, primero identificando cuál es el soluto y cuál es el solvente, y posteriormente desglosando los datos que nos dan en el enunciado. Siempre que haya presencia de agua, consideramos que este es el solvente, H2O. Claro está que también se puede deducir por el hecho de que el solvente es el que está en mayor cantidad, y vemos que para el agua hay 10 moles, en tanto que para la sacarosa hay 0,4 moles. Entonces el soluto es la sacarosa, que es el azúcar de mesa, el que utilizamos para preparar diferentes alimentos y endulzarlos. Nos dicen que se disuelven 0,4 moles del soluto que es la sacarosa. Decimos entonces que las moles N(STO) del soluto son iguales a 0,4 mol del soluto, mol de la sacarosa. Y las moles del solvente, que es el agua, N(STE), son iguales a 10 moles, 10 mol de solvente. Nos dan la temperatura a la cual se forma o se obtiene esta solución, que es de 23 grados centígrados. Y nos preguntan por la presión de vapor de la solución a esta temperatura. Y como dato adicional nos dan la presión de vapor del agua pura, es decir, la presión de vapor del solvente, P(STE), cuando está puro, que lo indicamos con un superíndice, que es el 0, en la parte superior, como igual a 21 milímetros de mercurio. La presión está dada entonces en milímetros de mercurio, y también se puede hacer la conversión a atmósferas, multiplicando por la relación que nos dice que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, aunque no es necesario, ya que el resultado también se puede expresar en unidades de milímetros de mercurio. Pero si lo dejamos expresado en atmósferas, nos queda que la presión del solvente, es decir, del agua, cuando está puro,
a 23 grados centígrados es de 0,02763 atmósferas. Aunque hicimos la conversión, vamos a seguir trabajando en milímetros de mercurio para no tener que trabajar con todos estos decimales. Y claro está, cuando hicimos la conversión se cancelaban las unidades de milímetros de mercurio. Pero bueno, considerando entonces la ley de Raoult, que nos dice que la presión parcial de un componente en una solución de un componente I, P sub I, es igual a su fracción molar X sub I por la presión de vapor de dicho componente cuando está puro, P sub I super 0, tenemos que, como la solución está constituida de un soluto y un solvente, la presión de la solución o presión de la mezcla homogénea, P sub SLN, va a corresponder a la suma de las presiones de vapor de cada uno de los componentes. Tenemos entonces la presión de vapor del soluto más la presión de vapor del solvente. El hecho es que al adicionar la sacarosa sabemos que es una sustancia en estado sólido, sólido cristalino. Cuando se adiciona al solvente, este se disuelve, pero su presión de vapor es mínima, despreciable, es decir, prácticamente no ejerce ningún tipo de presión de vapor. Por eso decimos que la presión de vapor del soluto, en este caso la sacarosa, es igual a 0. Por tanto, la presión de vapor de la solución, P sub SLN, va a corresponder a la presión de vapor del solvente en la solución, porque el solvente sí se ve afectado por la cantidad de soluto, ya que de acuerdo con la ley de Raoult, la presión de vapor del solvente en solución va a ser menor que la presión de vapor del solvente cuando está puro, ya que la fracción molar de cualquier componente en una mezcla homogénea, como lo es una solución, siempre va a ser menor a 1, es decir, X sub I, fracción molar, siempre menor a la unidad y mayor a 0, siempre que haya un componente presente. Como la presión de la solución se considera entonces igual a la presión del solvente, decimos que la presión del solvente, de acuerdo con la ley de Raoult, es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente cuando está puro, P sub ST super 0. Para resolver esta ecuación necesitamos la fracción molar del solvente. Por definición, la fracción molar de un componente en una mezcla es igual a las moles de dicho componente sobre las moles totales. X sub I fracción molar es igual a las moles del componente I, N sub I sobre las moles totales, N sub T. Las moles totales son entonces iguales a las moles de la solución, y las moles de la solución son iguales a la suma de las moles del soluto más las moles del solvente. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es sumar las moles de soluto y solvente, con eso hallamos las moles totales, 0,4 mol que aporta la sacarosa más 10 mol que aporta el agua. Eso nos da unas moles totales N sub T de 10,4. Ya tenemos las moles totales. Ahora sí determinemos la fracción molar, en este caso solo del solvente, porque sabemos que el soluto no ejerce ningún tipo de presión de vapor, por tanto solo necesitamos la fracción molar del solvente para calcular la presión de vapor del solvente. Reemplazamos en esta expresión fracción molar del solvente, X sub ST, vean que ya cambiamos el subíndice, ya no decimos que cualquier componente, sino que nos referimos al solvente. Entonces fracción molar del solvente, X sub ST, es igual a las moles del solvente, N sub ST, sobre las moles totales, N sub T. Y por cuestiones de espacio continuamos el cálculo al otro lado de la pantalla, con lo que tenemos que la fracción molar del solvente, X sub ST, es igual a las moles de solvente, que son 10 moles, 10 mol STE, solvente sobre 10,4 moles de la solución o moles totales. Eso nos da una fracción molar del solvente X sub STE como igual a 0,9615, y recordemos, la fracción molar no se expresa en unidades, porque precisamente al ser una fracción es una variable adimensional. Podría pensarse que las unidades de mol de solvente y mol de solución se cancelan, pero más que ello es que se omiten porque estamos considerando la cantidad relativa que hay de un componente con relación a la mezcla total, en este caso, cuánto hay de solvente en la solución. Vemos, de acuerdo con este valor de 0,9615, que
la cantidad de solvente es muchísimo mayor comparada con la del soluto. Como en este caso no calculamos fracción molar de soluto, pasamos directamente al cálculo de la presión del solvente. Luego la comparamos con la del solvente puro para verificar que se haya reducido. La presión de vapor del solvente es entonces igual a la fracción molar del solvente, que ya la calculamos, como igual a 0,9615 por la presión de vapor del solvente puro, la cual nos dieron como igual a 21 milímetros de mercurio en el enunciado. A una temperatura de ¿qué? De 23 grados centígrados. Recordemos que ese valor viene definido por la temperatura a la cual se lleva a cabo la disolución. Efectuando el cálculo indicado, tenemos que la presión de vapor del solvente P sub STE es igual a 20,19 milímetros de mercurio. Por tanto, pese a que se adiciona una cantidad baja de soluto, sí ha habido un cambio significativo en la presión de vapor del solvente. Se ha reducido de forma significativa, desde 21 hasta 20,19 milímetros de mercurio. Y como respuesta al presente ejemplo, podemos señalar que la presión de vapor de la solución es la del solvente y es igual a 20,19 milímetros de mercurio. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.